Recortes variopintos, con la conducción de Anabela Sánchez. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo recorte variopinto aquí en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Mi nombre es Anabela Sánchez y hoy nos estamos encontrando para hacer un recorrido a lo largo del tiempo y del espacio, pero espacio vertical, en un edificio romano increíble que es San Clemente de Letrán, en donde yo, por ejemplo, voy a ir caminando por la calle y encontrándome con la iglesia por afuera y nada me va a prevenir al respecto de lo que voy a ver. Hay bastantes clips de, por ejemplo, Instagram, en donde me explican, hay muchos niveles, no saben lo que hay. Vamos a ver rápidamente de qué se tratan los niveles y después los vamos a ordenar. Y yo voy a cruzar los dedos de que al ordenar la historia que tiene San Clemente, no pierda encanto, porque en realidad el chiste es verla desde arriba hacia abajo, pero para entenderla creo que lo mejor va a ser verla desde abajo hacia arriba. Así que bueno, veamos primero de qué se trataba. Primero hablábamos, ¿no es cierto?, del nivel de la calle, en donde si yo hago un corte del edificio, efectivamente entro en el mismo y voy a andar caminando por este nivel, el actual nivel del suelo. Pero en otras épocas el nivel del suelo fue este. Los edificios romanos, lo mismo no pasó con San Pedro Vaticano, en muchísimos casos, en lugar de tirar abajo el edificio que ya no me sirve por los motivos que fueren y construir en ese mismo espacio, se rellenaba el edificio y se construía por encima. Entonces el nivel de la calle necesariamente va a ir poco a poco subiendo. Acá entonces yo tengo un primer nivel subterráneo, un nivel, digamos, -1, y hay un nivel -2, que es un tercer nivel, en donde vamos ahora a ver a través de planos de qué se trataba y toda la historia que condensa esta maravilla realmente de lugar. Entonces, acá tengo mis tres niveles. Nivel 0, el de arriba, nivel -1, nivel -2. Me voy a acercar un poco, así vamos apreciando que acá, por ejemplo, pareciera haber muchas habitaciones que dan a un gran patio. Acá tengo otra cosa. Nivel -1. Voy adelantándoles. Acá tenemos naves paralelas en una basílica paleocristiana, del siglo V aproximadamente. Cuando empezó a encontrarse, ¿no es cierto?, todos los restos de los que estamos hablando. Miren, en la segunda mitad del siglo XIX, dominicos irlandeses, que son los que gobiernan este espacio, comenzaron una excavación y descubren, parece ser, el primer nivel subterráneo, y cuando ya estaban cerca de decir, bueno, qué bien nuestros hallazgos, hasta acá llegamos, ahí aparecieron indicios de un nivel más subterráneo todavía, que al día de hoy todavía no ha sido completamente explorado, porque imagínense que tenemos estructuras por encima que por diversos motivos pueden impedir, inclusive prometer un colapso. Así que pero hay mucho que está explorado y nos va a permitir entonces darle sentido. Cuando les digo que tenemos distintos niveles, les digo que entramos por acá, donde me encuentro con una nave principal y naves laterales y un ábside entonces allá en el fondo decorado con mosaico, un suelo que después vamos a darle también su nombre, un recinto que está separado con estas planchas de mármol. Después lo vamos a ver desde otro plano y se va a ver diferente. Nosotros, como civiles que somos, no entramos en este espacio. Si yo bajo las escaleras que tengo más allá de la nave derecha, voy a estar entonces descendiendo los primeros metros hacia territorio más remoto. Cuando termine de bajar las escaleras y baje al último nivel, habré bajado 14 metros y básicamente 20 siglos. Un montón. Así que este es el nivel -1, el de la Basílica Paleocristiana. Digamos, vamos a ponerle nombre. Donde yo camino ahora es una basílica de la última Edad Media.
románica, con decoración, les diré que desde desde el siglo XII en adelante. El techo es barroco, por ejemplo. Ya vamos a ver igual algunas imágenes. El siguiente nivel, el -1, se trata de la basílica paleocristiana, esta que está acá. Dentro del cristianismo, lo más antiguo. Este nivel va a resultar un tanto confuso de entender, porque tenemos que considerar que estaba íntegramente rellenado cuando fue descubierto. Entonces hubo que quitar todo el relleno para poder explorarlo y reforzarlo. Entonces, todas las bóvedas que yo estoy viendo por acá, estos pilares, son contemporáneos. Entonces, mi comprensión del espacio se ve un tanto disminuida. Por otra parte, si yo bajara un nivel más, me encontraría con un evento maravilloso, que es saber que 2 niveles por debajo del altar contemporáneo actual, me encuentro con un mitreo. Había un templo dedicado a otro dios, una religión pagana, importada de Oriente, la del mitraísmo, que es una derivación de la religión de Ahura Mazda. Así que vamos a darle orden ahora sí, de a poquito, desde lo más antiguo hasta lo más contemporáneo. Les juro que la gracia es verlo al revés, así como nosotros hicimos, desde arriba hacia abajo, pero vamos a tener que ordenarlo desde abajo hacia arriba. Así que mis 3 niveles ya los comprendo un poquito más. ¿Quién es San Clemente? Estamos hablando siempre de la iglesia de San Clemente de Letrán. Letrán es un nombre, para empezar, que proviene de una familia bastante remota que poseía mucho territorio en esa zona. Por eso, por ejemplo, cerquita tenemos la iglesia de San Juan de Letrán, o el Palacio Lateranense. Todo es como una pequeña región. San Clemente fue el 4º papa. El primero fue San Pedro. San Clemente es el 4º papa. Las fechas de su pontificado las voy a dejar en la descripción del video. Y él eventualmente va a ser exiliado y eventualmente ejecutado por orden del emperador. ¿Cuál emperador? Vieron que hay pocas precisiones en algunos eventos de la documentación de la historia, así que seguramente esto puede haber ocurrido entre finales del gobierno del emperador Domiciano. Ahora le vamos a poner cara y nombre y se van a ir acordando, o Trajano. Bien, entonces este hombre va a ser entonces exiliado a Crimea y allí eventualmente ejecutado. ¿Por qué? Ya lo veremos. Entonces, este es San Clemente, lo tenemos allá en Crimea. Y pronto vamos a traerlo a Roma de nuevo. Este lindo cuadro de Sir Lawrence Alma Tadema, un artistazo del siglo XIX, gran pintor de historia, nos condensa a los 3 emperadores de la dinastía Flavia. Miren, nosotros cuando hablamos del Imperio Romano tenemos que hablar de sucesivas dinastías. Tenemos además un periodo que es el Principado, la anarquía del siglo III, un paréntesis importante de crisis, y una especie de reordenamiento un tanto precario que es el periodo del Dominado. Ahora, dentro del primer periodo del Principado, ahí tenemos sucesivas dinastías. La primera es la Julio-Claudia. A ella, por ejemplo, pertenece Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y finalmente Nerón, que es asesinado. A la muerte de Nerón va a haber una pugna por el poder hasta que uno de los que está peleando por el mismo se haga con el poder. Ese va a ser entonces Vespasiano. Me voy a acercar. Es este señor que está aquí. Por supuesto, Alma Tadema se basa en retratos del propio Vespasiano para su representación. Aquí aparece entonces Vespasiano, el primero de la dinastía, seguido por los 2 emperadores que lo suceden, que son sus propios hijos. Son 3 emperadores entonces en la dinastía de los Flavios. Vespasiano, Tito, que viene acá, en triunfo,
va de la mano con su hija y la hija parece que está charlando y mira para atrás a su tío, el último de los emperadores de los Flavios, Domiciano. Vespasiano, Tito y Domiciano. Quizás bajo el gobierno de Domiciano haya sido entonces expulsado San Clemente, o quizás un poquito después, margen de tiempo mínimo. Domiciano también va a ser asesinado y ahí hablaremos ya de un reordenamiento en donde empieza la dinastía de los Antoninos. Eso lo tengo en mente. Ahora bien, durante la dinastía de los Flavios, en la cual se construyó el famoso y maravilloso Coliseo, también se construyeron 2 edificios. Entonces me voy al plano del nivel más bajo de San Clemente de Letrán, el nivel -2. Voy a observar mi plano, voy a ignorar el azul que ustedes están viendo porque es un añadido posterior. Hagamos de cuenta que no está y el amarillo tampoco. ¿Se acuerdan que veíamos recién que teníamos 2 habitaciones que daban un patio? Es esto que estoy viendo acá. Hay 2 edificios hechos en la dinastía Flavia, entonces. Un edificio grande, hecho con grandes bloques de tufa, que es una piedra porosa, la cual cuando hablamos de arte antiguo nosotros la mencionamos mucho. Por ejemplo, las tumbas esculpidas de los etruscos están esculpidas en piedra de tufa. Acá son bloques, no está esculpido en la piedra viva, en la roca viva. Acá teníamos entonces un gran edificio comercial con mucho espacio de depósito, tal vez asociado, yo no encuentro en qué se basan, pero tal vez asociado a la ceca de Roma, o sea, al espacio donde se acuñaba moneda. Tenemos entonces muchos espacios abiertos hacia un gran patio y muchísimo de esto no está excavado todavía. Ojalá que sí, en algún momento pronto. Separado a su vez por este pasillo acá nomenclado como 60, este pasillo, este callejón, tenemos otro edificio de la misma época. Este edificio, ambos entonces son del siglo I. Alrededor del siglo III va a ser reciclado parcialmente para adaptarlo al uso del mitreo del que hablábamos hace un momentito, que está acá. Es ese de ahí. Bien. Entonces, ¿qué estoy viendo ahora? Estoy viendo espacios diversos del edificio grande. ¿Y cómo lo voy a reconocer? Por un lado, les cuento, los bloques de tufa son para el desarrollo de las paredes exteriores. Muros para adentro, de ese gran rectángulo. Los otros muros están desarrollados, como ustedes ven acá, con ladrillos dispuestos de esta forma. Que ahora vamos a ver otra imagen, se va a entender mejor. Otros bloques, ¿no es cierto?, los tenemos dispuestos a la manera que estamos quizás más habituados. Esto es asfalto para que nosotros los turistas nos movamos por ahí. Y el suelo está colocado, como vieron los parqués actualmente, el piso de parqué, bueno, pero estos son ladrillos y se colocan en lo que se llama espina de pescado. Si yo veo esto, yo ya sé que estoy mirando una imagen del edificio más grande. Ahí está. Vean cómo en realidad no son bloques dispuestos en forma de rombo y que son paralelepípedos, sino que se trata de pirámides en un punto, cuya punta es inserta dentro del concreto. Y creo de esta manera contengo el concreto y desarrollo mi muro en lo que se llama opus reticulatum. Una de las muchas formas que tenían los romanos, tan gloriosos en la arquitectura, en la construcción, de construir. Así que el edificio grande tiene estas características. Este edificio va a ser eventualmente, a ver si tengo la fecha, abandonado y rellenado. En el siglo III. Mientras tanto, el otro sigue, que todavía no lo hemos visto. El otro edificio es una casa particular en donde
parte de la misma va a ser adaptada al culto, al culto mitraico. Todo esto que estamos viendo hoy vacío, tenemos que imaginárnoslo lleno hasta arriba para poder ahí desarrollar la construcción que vendrá después, la de la primera basílica, la basílica paleocristiana. Y esto que vemos verde probablemente sea algún tipo de musgo, plantita que crece, porque estos son palos de luz, postes de luz. Así que seguramente ahí, entre cierta humedad de ambiente, tampoco es que sea una humedad absoluta, pum, crece ahí alguna vida propia. Ahí veo los grandes bloques de tufa. Estos que veo ahí en el muro son de los que les hablaba. Y tengo que contar con que seguro que hay muchas intervenciones posteriores para reforzar, para adaptar al uso del turismo, etc. ¿Qué será esto? Bueno, si yo me acercara a algunas de estas ventanitas que apuntan hacia abajo, voy a ver que debajo hay un cauce de agua, hay un acueducto. ¿Vieron que uno piensa en los acueductos romanos como esas arcadas arriba de las cuales el agua va? Bueno, mucha parte de los cauces de los acueductos es subterránea. Este es uno de ellos. El acueducto Celimontano. Y acá, miren, me encuentro en el famoso pasillo que separa los dos edificios y me doy cuenta que el de la izquierda es el de los grandes bloques de tufa, así que este es el edificio del cual venimos, y ahora vamos a pasar a hablar del otro edificio, con sus muros de ladrillo. Insisto en que consideremos que el edificio originalmente no fue mitreo, sino que fue reconstituido como mitreo. Entonces son de la misma época, pero su adaptación es posterior. Y entonces vuelvo con San Clemente. San Clemente, entonces, cuarto papa, es eventualmente expulsado de Roma. Pensemos que en tiempos paleocristianos el culto cristiano es perseguido. Domiciano y Trajano fueron especialmente adversos al cristianismo. Así que lo van a exiliar, haciendo trabajos forzados en Crimea junto con otros prisioneros, y cuenta la leyenda, y acá hay mucha leyenda, que este papa observaba que sus compañeros se morían de sed y creo recordar que de alguna manera milagrosa hace surgir agua, calma su sed, pero también se gana la antipatía de los guardias, que finalmente terminan atándolo a un ancla y arrojándolo al mar Negro. Y ahí viene otra parte legendaria, porque él muere ahí, pero cuando el mar se retira en determinadas fechas, parece que revelaba un santuario, una especie de... sí, un santuario subacuático que había surgido milagrosamente, protegiendo su cuerpo. Y hasta ahí dejamos, después vamos a retomar. Entonces, entre la construcción de ambos edificios, todavía no vimos el mitreo, y la adaptación del segundo edificio al culto mitraico, ahí tenemos el exilio del Papa y finalmente su ejecución. El otro emperador del que vengo hablándoles, uno es Domiciano, recién lo teníamos en la obra de Alma Tadema, o bien Trajano, porque en el medio está Nerva, que fue muy breve, parece, su gobierno, o bien Domiciano, o bien Trajano fueron los que exilian a Clemente II. Ahí estoy viendo en primer plano la columna de Trajano en la maravillosísima ciudad de Roma. Trajano acá está mostrando, entre otras cosas, que el nivel del suelo era y que él lo rebajó. Y además en la columna vemos en forma helicoidal el desarrollo de las guerras que él lleva adelante contra el pueblo de los partos en Asia Menor. Trajano
el del flequillito. El último emperador con flequillito, porque después va a venir Adriano, que cambia la moda y lo vemos con el pelo más largo y con barba, porque era muy... admiraba enormemente a los griegos antiguos, entonces los imita en su moda, ¿no? Así que bueno, Trajano, acá lo tengo, el otro emperador que me interesaba para que ubicáramos las fechas. Fechas y todo lo demás, recuerden, van a quedar más precisamente en la descripción del video. Ahí tenemos el martirio entonces de San Clemente y podemos pasar a ver lo que podríamos ver hoy del edificio segundo, el del culto mitraico, en donde el altar que ustedes ven ahí no estaba ahí, está un poco readaptado para que entendamos qué es lo que ocurría. Pero bien, yo me doy cuenta inmediatamente de que esto es un mitreo. ¿Por qué? Primero que nada porque semeja una cueva. Y según el culto, este culto que viene desde Oriente, como muchos otros cultos orientales que van a ir llegando, entre otros el propio cristianismo, ¿no es cierto?, al Imperio Romano, en este templo los miembros de la congregación, que son solamente miembros masculinos, se van a disponer en estas plataformas que ustedes ven a los costados, yaciendo y teniendo, digamos, participando de un banquete ritual, en donde se van a rememorar. Es un culto, les cuento, bastante hermético. Tiene algunos momentos especialmente cúlmines que están desarrollados a través de sus formas artísticas. Por ejemplo, ahora vuelvo con lo que pasaba, pero ven que ahí atrás hay una figurita blanca. Yo quiero ver si puse una mejor foto, tal vez sí. Esa figurita blanca, que acá tengo otro ángulo, estaba por detrás. Este es el nacimiento de Mitra. Mitra es un dios menor dentro de la religión del zoroastrismo en Persia, pero que cobra mucha más importancia cuando los romanos se lo llevan, importan ese culto hacia Roma. Uno se lleva y transforma. Entonces, Mitra tiene cada vez más importancia. Mitra nace de una roca y yo lo voy a estar viendo tallado en el altar, desarrollando un episodio fundamentalísimo, que es la tauroctonía. Es el sacrificio de un toro en homenaje de los dioses celestes, el sol y la luna. Me alejo un poquito, así ustedes aprecian mejor lo general del espacio. Esta tauroctonía ocurría dentro de una cueva, por eso los templos mitraicos semejan cuevas, tienen que tener una cierta oscuridad. Ahí me acerco un poco más todavía y voy a observar lo siguiente. Mitra siempre va a aparecer en la misma postura. Está sacrificando al toro, pero mirando hacia el cielo en honor de quien sacrifica al animal, que es el típico animal de sacrificio, ¿no es cierto? El toro o la oveja, ¿no es cierto? También. La capa ondea al viento. El sol del que les hablaba, él sacrifica el toro en dedicación al sol. Está representado acá. No sé si llegan a apreciar, pero tiene rayitos triangulares que salen de su cabeza. La figura complementaria es la luna. No se ve tanto aquí. Para que se vea mejor lo que estamos apreciando, traje, para que vean ustedes la semejanza a la hora de la representación, una pintura mural encontrada en San Marino. Es más compleja, pero los actores principales están ahí. El sol, la luna del otro lado, Mitra con su capa hinchada por el viento, que por cierto contiene al cosmos. El sacrificio del pobrecito toro, el perro. Estos son actores que aparecen siempre. El perro que lame su herida y mientras tanto lo están molestando una serpiente y un escorpión que le pincha los testículos. A los lados voy a ver dos figuras, una con una antorcha para arriba, otra para abajo, que representan el verano y el invierno. Y seguramente, intuyo yo, todos los episodios que aparecen por acá a los costados, bueno, son... Miren acá.
está el dominio del mismo toro. Bueno, distintos episodios. Acá pareciera haber un contacto entre Mitra y el sol. Yo a Mitra además lo voy a reconocer porque tiene un gorro frigio, que nosotros acá, por ejemplo, en Argentina lo conocemos bien, aparece en nuestro escudo nacional. Pero en realidad el gorro frigio es cuando se desarrollaba, se representaba en la antigua Roma, tenía que ver con la región de Frigia, en Asia Menor también. Cada vez que me quieran hablar de algo oriental, le van a poner un gorro frigio. No es por Frigia, que lo tenemos en Argentina, sino por un error. Lo mismo que, por ejemplo, en La Libertad guiando al pueblo de Delacroix, el gorro que lleva la representación de la libertad también es un gorro frigio. Pero el que tendría que haber tenido es otro diferente que se llama gorro píleo, que representa la libertad. Así que bien, nosotros tenemos este edificio que era una casa particular en donde un espacio fue reservado y reciclado para el desarrollo de un mitreo. Esto ocurriría en el siglo II, III. Hacia el 400 aproximadamente, ahí estoy viendo otra dependencia de este mismo edificio, lo que se llamaría una scuola mitraica, donde me enseñan los misterios del culto a Mitra, con distintos nichos para albergar vaya a saber qué. Y aprecien el techo, que ahora vamos a tener una mejor imagen. Ahí, miren qué bonito. Hacia el siglo IV, ahí voy a tener el progresivo... la crisis de todas estas religiones orientales. Y para este momento, el edificio grande va a tener el refuerzo de va a ser abandonado por un lado, rellenado además y reforzado. Y ahí sí veo el azul que fíjense, hace una continuidad en los muros de estas habitaciones laterales. Voy a reforzar esta estructura para poder construir encima. Y en cuanto al mitreo, el mitreo va a ser arrasado, sufrió daños importantes, destruido. Ya probablemente hablando nosotros de la prohibición de todo culto que no fuera el cristiano, porque hace un ratito hablábamos de cómo el cristianismo es perseguido. Hasta que alcanzamos el gobierno de Teodosio, el emperador que, entre otras cosas, va a dividir definitivamente el Imperio Romano en Oriente y Occidente entre sus dos hijos, que están acá representados en este disco de Teodosio en plata. Ahí tenemos a uno de los hijos, acá el otro. Este es el mayor, recibirá Oriente, el menor recibirá Occidente. Un disco que se encontró doblado en dos y cuando se enderezó se partió. Pero bien, Teodosio, además de partir el imperio en dos y de gobernarlo con mucha fuerza, además de todo esto, también va a ser quien prohíba las religiones que no sean la cristiana. Ahora los perseguidos van a ser los paganos. Así que en esa prohibición vamos a también tener incluida la destrucción de este templo mitraico, su relleno, y ahora sí vamos a construir, reforzar y poder construir el edificio que está por encima, cosa que nosotros vamos a ver inmediatamente después de nuestra pequeña pausa. BCN Radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. La radio. De la Biblioteca del Congreso de la Nación. En la sala de streaming Spinetta contás con equipamiento profesional, conectividad y asistencia incluida.
Ideal para estudiar, trabajar en grupo o intercambiar ideas. Silencio no obligatorio. Y acceso a más de 1000 contenidos audiovisuales en nuestra plataforma interactiva. Vení a vivir la BCN. Seguí en BCN Radio. BCN Radio. Bien, retomamos entonces nuestro recorrido por la iglesia, la Basílica de San Clemente de Letrán. Nosotros recién le dimos sentido al nivel inferior. Subamos al nivel -1. En ese caso, entonces, me voy a encontrar con un plano muy complejo. Tan complejo que necesitamos simplificarlo porque acá hay muchos colores, muchas estructuras. ¿Cómo hago con todo eso? Vamos a simplificarlo al máximo. Tuki. Lo que acá yo estoy viendo es una típica basílica paleocristiana, que comprende un rectángulo, que es el espacio, ¿no es cierto?, reservado para el culto, un ábside semicircular, bastante grande, y un nártex, un espacio en donde, si yo no estoy, bautizada, pero formo parte de la congregación, pero todavía no estoy totalmente adentro, en determinados momentos relativos al misterio que ocurre durante la misa, me voy a ir a un espacio intermedio, al nártex, me quedo ahí. Y veo cosas que están pintadas, por ejemplo, allí. Esta es la escalera que conduce a su vez hacia el nivel de la calle. Y si me voy por allá, me voy al mitreo. Esto es entonces, grosso modo, lo que yo me estoy encontrando. Me falta alguna columna, pero porque anduve borrando yo a los fines de simplificar el plano. Bien. Yo hagamos de cuenta que bajo la escalera. Desde el nivel 0 bajo al -1, lo primero que me encuentro es esto que es fíjense, son un montón de restos de pequeño tamaño que se han ido encontrando en las excavaciones y las condensamos todas juntas aquí. Porque seguramente además recuerden, insisto, que mucho de esto debió haber sido material de relleno en su momento. Sacamos todo ese material de relleno, reforzamos y ahí podemos caminar. Ahí tengo alguna tapa parietal de sarcófago. Y acá estoy en el ángulo previo a entrar al nártex, ¿sí? O sea, yo voy a estar aquí, acá. Estoy en este cuadradito. Yo quiero, entonces voy a mirar el nártex. Ahí estaba yo recién. Ahora empiezo, estoy desde el nártex mirando el cuadradito. Tengo entonces diversos restos y pinturas murales. Como estas. Esto es una reconstrucción de, a ver si la puse, acá. ¿Ven que acá hay una señora que está arrodillada? Es esta que está acá. Esto es una reconstrucción, pasa que se ve mucho más limpiamente. Esto es el milagro del mar de Azov. Y en este caso, miren los peces. ¿Se acuerdan que decíamos que había un santuario subacuático milagrosamente aparecido para San Clemente y que se veía cuando la marea se retiraba? Este milagro nos cuenta de un niño que anda por ahí, que sube el mar, lo damos por muerto, pero un año después la madre vuelve a visitar este sitio, el mar se retira y el niño está vivo milagrosamente. Este es entonces el milagro aquí desarrollado. Entonces, fíjense qué hermosa la manera de mostrarnos cómo el templo está envuelto, el santuario envuelto por el agua y por los peces. Hermoso. Y la reunión de la madre que encuentra al niño y lo abraza. Estos son entonces estos frescos del nártex que son de lo último que se decoró dentro de esta iglesia.
ahí le agrego un poco más de colores para que se entienda lo complejo que es lo que vamos a ver. Lo vamos a apreciar de esta manera. Teníamos en negro recién un montón de cosas. Yo le saqué justamente todo lo que vemos aquí en marrón y en amarillo. Lo que ven en amarillo son refuerzos que se hacen para poder construir el nivel que viene arriba. Y el marrón, lo mismo, voy a, por ejemplo, acá aprovechar la estructura de toda esta columnata, voy a cubrir esos espacios vacíos entre columna y columna hasta el techo, de manera tal de poder reforzar la estructura y desarrollar una iglesia que, como ustedes pueden ver, es menor en tamaño. La historia es así. Se hace la basílica paleocristiana y funcionó como durante 7 siglos, más o menos, un montón. El tema es que ya para el siglo XI-XII la estructura estaba para atrás. Había que tirarla abajo, o mejor que tirarla abajo, rellenarla y construirla arriba. Y la que vamos a construir ahora es más pequeña. Por eso me aparece esta situación tan graciosa, que es estos 2 ábsides, en donde uno puede hoy caminar por acá, yo lo he hecho, entras creo que por acá y te vas hasta que no podés avanzar más. Decís, ¿cómo es que estoy entre 2 ábsides? Porque el nuevo es el marrón, ¿eh? El otro es más grande, pero no se reutilizó como estructura para reforzar y construir arriba. Entonces, cuando yo deambulo por acá, yo voy a estar deambulando vuelvo al plano, varios espacios cerrados. Fíjense, yo venía con mi escalerita por acá. Entro en el nártex y puedo entrar a la nave derecha y no tener mucho más contacto con la otra porque está bloqueado, ¿eh? O bien entro a la nave principal, que a su vez va a tener este pasillo intermedio. Es difícil el recorrido, ¿eh? Muy difícil. Acá sí tengo un espacio como para pasar, si quiero, a la nave izquierda o volver al nártex, si me arrepiento. Y al fondo están las escaleras para bajar al nivel -2, ¿eh? Es difícil. Les muestro entonces las 3 naves. Nave derecha. Todo esto es contemporáneo. En cambio, acá observo un desarrollo un tanto de colores y demás. Claro, esto estaba cubierto con frescos. Por ejemplo, ahí está una virgen con niño. Que a ver si tengo la fecha. Sí, es del siglo VIII. Estoy ahora en la nave principal. A mis espaldas está el nártex, miro y digo, qué laberinto. Mucho más sencillo seguramente fue en su momento, ¿eh? Pasa que acá, insisto, están todos esos pilares y demás otras cosas para poder soportar el piso de lo que ocurre arriba. Muchas interrupciones visuales, y sí. Pero podemos caminar por un espacio que antes estaba rellenado. Aquí, este espacio me conduciría al nártex, o sea, entré y me di media vuelta. Ahí está el nártex. Para allá está la nave izquierda. Y me interesa que ustedes noten cómo las columnas permanecen in situ y todo a su alrededor rellenado hasta el que será el futuro piso, acá techo, del nivel 0. Creo que acá se ve bastante bien. Columnas, entonces. Y como pueden ver, hay murales también por allí. Voy a observar en algunos sitios el piso original. Todo lo que ven de asfalto es, por supuesto, recontra contemporáneo. En este espacio voy a apreciar el suelo con flores, decorativo, hermoso, y más murales. Hay murales entonces salpicados en distintos lugares del templo. Este es el mismo mural que yo tenía ahí. Acá me encuentro con el altar. El altar no está situado donde originalmente estaba, sino que esto es un altar un poquito posterior y ligeramente desplazado. Y me voy a la nave izquierda.
Al fondo, ven que acá tengo ese puntito, esto es una captura de pantalla de un sitio excelente, bueno, es el sitio de la basílica que tiene un recorrido virtual. Les voy a dejar el sitio para que ustedes puedan recorrerlo a su tiempo, a su gusto. Esto que veo acá, por ejemplo, parece ser que es una conexión, algo que tenía que ver, que viene desde el nivel inferior, que acá realmente no se sabe qué uso tenía, pero es algo que tal vez en otro lugar leí, pudo haber sido usado como pila bautismal. Yo no sé, porque en tiempos paleocristianos el baptisterio en Italia por lo menos estaba siempre afuera, en otro edificio, no dentro de una nave. Pero hay cosas entonces medio inexplicables, pero bueno. Si yo voy caminando entonces por acá y me voy hacia el fondo, ven que acá hay como justo está el palo de la luz. Esto es un yeso que me rememora también otro altar mitraico. Y acá hay cierto ruido visual, ¿no? Si yo siguiera de largo, bajaría el mitreo. Pero en este caso me voy a dirigir al ruido visual, que es esto que está acá. Esto es la tumba de San Cirilo. San Cirilo y San Metodio fueron dos hermanos del siglo IX. Los apóstoles de los eslavos, provenientes de Tesalónica, evangelizadores, misioneros, que vamos a mencionar dos cosas al respecto de ellos. Primero me acerco un poco, así vemos las distintas imágenes, su evocación. Esto está escrito en cirílico. ¿Por qué? Por San Cirilo. San Cirilo, por un lado, ahí lo tenemos a San Cirilo y San Metodio. Por un lado, van a desarrollar, Cirilo en particular, la escritura glagolítica, que es esta belleza que estamos apreciando por acá, que es el pasito previo a la escritura cirílica propiamente. El nombre se lo debemos a San Cirilo. Glagolítico, parece que glago quiere decir palabra en su idioma en búlgaro. Y acá en cambio tengo cirílico propiamente. ¿Por qué desarrolla el cirílico Cirilio? Para poder traducir la Biblia entonces a los pueblos eslavos. Y la otra gran cosa que van a hacer Cirilo y Metodio es llevar el cuerpo de San Clemente. Encuentran los restos de San Clemente en estos descensos del mar, ven un esqueleto, un cráneo, no sé, atado a una ancla y dicen, tiene que ser San Clemente, y pum, se llevan entonces restos. Hay parte que pertenece, digamos que permanece, no que pertenece, que permanece allí en Crimea, pero se van a llevar, aunque sea algo, entonces a Roma. Y por eso en el nártex, si somos nosotros, no estábamos bautizados todavía, me tengo que quedar en el nártex durante el misterio de la misa. Por ejemplo, en los últimos momentos de vida de esta iglesia, voy a poder mirar frescos como estos, en donde estamos observando, yo no sé si puse mejor calidad de imagen, sí, miren, tengo acá una mejor foto, bastante mejor. El traslado de los restos de San Cirilo, de San Clemente por San Cirilo y San Metodio, que yo intuyo que deben ser estos, porque tienen aureola. Así que estos dos santos llevan los restos de San Clemente. Y después el propio Cirilo fallece y va a ser también enterrado en esta iglesia. Si llegara hasta el final de esta nave izquierda, bajaría al mitreo. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a subir, en todo caso. Y nuevamente, ahora sí colocarnos a nivel suelo, a nivel cero. Nosotros entraríamos entonces, pero acá yo lo que puse es eso, la comprensión para que ustedes vean de todo lo que vamos a tener que reforzar para construir la nueva basílica. Y acá ignoro lo negro y me voy al color marrón,
Este es el plano de la actual basílica, más pequeña. Estos pilares que teníamos nosotros, que se veían, ¿no?, que interrumpían nuestra visión, fíjense que me hacen este rectángulo. Ese es el recinto con las paredes de mármol. Vamos a un plano más complicado. ¿Ven que tiene capillas un tanto posterior, alguna capilla especial? Esta me interesa especialmente, también es posterior. Acá está el santuario de propiamente San Cirilo y San Metodio. Y acá está este recinto, que ahora se los voy a mostrar. Y precede al ingreso a la iglesia un hermoso atrio con columnatas, que estoy viendo acá. Quiero entrar entonces en la iglesia. Ahí vuelvo a ver un plano más simple, ¿sí? Yo puedo entrar por acá o puedo entrar por una entrada lateral. De cualquier manera, vamos a empezar mencionando este espacio que es una capilla dedicada a Santa Catalina. Ahí la veo, decorada al fresco. Frescos hechos por Masolino. Masolino, si nos suena de algo, es seguramente porque Masolino fue un gran artista que decora junto con Masaccio la capilla Brancacci en Florencia. Y es muy interesante compararlos. Pobre Masolino en ese sentido sale perdiendo porque los dos están en el mismo lugar, en el mismo momento, pintando la misma capilla. Y observamos nosotros siempre desde la historia del arte la diferencia que hay entre los dos. Masolino es mucho más, digamos, gótico en sus planteos, mientras que Masaccio es más renacentista. Así todo, fíjense que Masolino no es solo gótico, está incursionando en todos los factores de la profundidad y del espacio. Lo veo muy bien en esta Anunciación. Acá también. Pero si tengo que comparar con lo que hace Masaccio, Masaccio está mucho más adelantado en lo que será la vertiente ganadora, la del Renacimiento. Ahí veo seguramente el martirio de Santa Catalina, que es sometida a la tortura de la rueda, su cuerpo para ser destrozado en la rueda. Ahí estoy viendo la nave, el techo decorado en época barroca, el ábside semicircular y el famoso recinto del que les hablaba. ¿Por qué tanta insistencia en el recinto? Antes del recinto, miren el suelo, qué bonito, se llama cosmatesco, con todos estos dibujos, estas bellezas que reposan en la alternancia de colores, en los mármoles. El recinto del que les hablaba, una cosa que tiene muy interesante es que es de época paleocristiana, estaba en el nivel de abajo. Cuando deciden rellenar el edificio de abajo para poder construir el de arriba, dicen esto no lo vamos a dejar acá, se lo llevan, pero es de época anterior. Ahí les muestro un panel de estos, de mármol tallado como si fuera una pieza de cestería, una divinura. Ahí vemos entonces este techo con sus motivos decorativos, oro seguramente americano. Y allá, anterior, por supuesto, en decoración en mosaico del siglo XII, ese ábside maravilloso. Ahí tengo un señor, un sacerdote haciendo algo. Un tabernáculo. Pinturas que son posteriores, pero me interesa especialmente el mosaico para festejarlo. Fíjense que tenemos una cierta cantidad de corderos y una con aureola, 12 corderos, una con aureola, una cruz, fondo dorado, 12 palomas, Jesús crucificado entre María y San Juan, y una representación como de, a ver si tengo mejor imagen, creo que sí. Sí, de
una planta, un árbol de la vida que se va desarrollando en múltiples espirales y que reúne, pájaros, flores, frutos, personas, un árbol de la vida muy frondoso, que se nutre de 4 como lenguas de agua. Son los 4 ríos del paraíso, donde abrevan 2 ciervos. Me acuerdo de 2 ciervos también hermosos que toman agua en... la hermana de Arcadio y el hermano. Vieron que les decía hace un momento que Teodosio, Gala Placidia, ahí está. Teodosio divide su imperio entre sus 2 hijos. También hay una hija. Gala Placidia tiene una maravillosa tumba en Rávena, que también tiene el motivo de los ciervos. Este es muy posterior, pero bellísimo también el mosaico, que supongo que tendrá sus restauraciones. Y por último, para cerrar nuestro recorrido y apreciar, ¿no es cierto?, la complejidad, nave derecha, yo voy caminando por acá, y si entrara a esta habitación que veíamos en blanco, ¿no es cierto?, en el plano hace un momento, estaría entrando en el santuario dedicado a San Cirilo y San Metodio, con sus pinturas murales. Pero yo más que nada quiero festejar esta pequeña pinturita que está por aquí, preciosísima. Que es una Madonna de Sassoferrato, un artista del barroco boloñés, que fíjense que está mezclando en partes iguales una dosis de Caravaggio con una dosis de la dulzura de Rafael, y es famoso por estas vírgenes con ese empleo del azul de ultramar tan maravilloso, y que, por ejemplo, esta es otra, esta está en la National Gallery de Londres, y esta otra, miren, todas parecidas, pero su diferencia y su gracia tienen, esta está en Estrasburgo y hay más, pero bueno, aquí me quedo, después de haber atravesado nuestros niveles. Le tiramos luz. Yo espero que al tirarle luz no pierda misterio. Parte del misterio está en su oscuridad. Pero bueno, le hemos puesto un poco de sentido entonces a este magnífico edificio que graciosamente muchas veces se define como una lasaña de tiempo. Así lo cruzamos además con la gastronomía italiana. Así que bueno, nos reencontramos prontito con otro recorte variopinto.